Si estuvieras en una nave espacial, en el oscuro abismo del cosmos, verías que nuestro hogar, la Tierra, es solo un punto insignificante en la Vía Láctea. Pero, ¿qué pasaría si decidieras hacer un viaje hacia lo desconocido, más allá de nuestra galaxia, hacia otra completamente distinta? ¿Cuánto tiempo tomaría tal hazaña? ¿Y qué tan cerca estamos con la tecnología actual, de siquiera alcanzar la estrella más próxima a nosotros? Primero hagamos una pausa para dimensionar la inmensidad de la Vía Láctea, el lugar en el que se encuentra nuestro planeta. La Vía Láctea contiene unos 100.000 millones de estrellas como nuestro Sol, y mide unos 100.000 años luz de diámetro, con un grosor de aproximadamente 2.000 años luz. Estamos ubicados en uno de sus brazos espirales, llamado el Brazo de Orión. Si la quisiéramos cruzar de extremo a extremo, viajando a la velocidad de la luz, a 300.000 km por segundo, tardaríamos al menos 100.000 años. Pero salir de la Vía Láctea y llegar a otra galaxia es un desafío mucho mayor. La galaxia más cercana a nosotros, Andrómeda, se encuentra a unos 2,5 millones de años luz. En términos cósmicos, es como si fuera nuestro vecino inmediato. Sin embargo, este vecindario galáctico es inmensamente grande para nuestros estándares terrenales. Pero supongamos que poseemos una nave capaz de viajar a la velocidad de la luz. Este es el límite teórico, según las leyes de la física que conocemos, ya que la teoría de la relatividad especial de Einstein establece que nada con masa puede alcanzar o superar esta velocidad. A dicha velocidad, llegar a Andrómeda tomaría 2,5 millones de años. Para ponerlo en perspectiva, hace 2,5 millones de años nuestros ancestros homínidos estaban apenas empezando a fabricar herramientas de piedra. Ahora consideremos hacer este viaje con nuestra tecnología actual. La nave más rápida jamás construida por la humanidad, la sonda Solar Parker, viaja a unos 700.000 km por hora en su aproximación al Sol. Aunque esta velocidad es impresionante en términos humanos, es apenas una fracción diminuta de la velocidad de la luz. A esta velocidad, el tiempo necesario para llegar a Andrómeda sería inconcebible. Alrededor de 4,3 billones de años, eso es más tiempo del que el universo tiene de existencia, que es aproximadamente 13.800 millones de años. Pero antes de soñar con llegar a Andrómeda, un objetivo más alcanzable, aunque aún desafiante, sería viajar a la estrella más cercana a nuestro sistema solar, Próxima Centauri. Esta estrella se encuentra a unos 4.240 años luz de distancia de nuestro sistema solar. En comparación con las distancias galácticas, parece un paseo corto, pero sigue siendo un viaje monumental. A la velocidad de la luz, tardaríamos 4.240 años en llegar a Próxima Centauri. Sin embargo, con nuestra tecnología actual, el panorama es desalentador. Por ejemplo, la Voyager 1, una de las sondas más rápidas jamás lanzadas, viaja aproximadamente a 61.000 km por hora. A esta velocidad, tardaríamos unos 76.000 años en llegar a Próxima Centauri. Imagina la historia humana que transcurriría durante ese tiempo. Las pirámides de Egipto, construidas hace 4.500 años, serían un mero suspiro en comparación. ¿Qué hay de los futuros avances? La idea de viajar a las estrellas más cercanas o incluso a otras galaxias ha inspirado a científicos, ingenieros y soñadores durante décadas. Algunos conceptos futuristas podrían cambiar drásticamente nuestras capacidades. Velas solares. Estas naves utilizarían enormes velas impulsadas por la luz del Sol o láseres dirigidos desde la Tierra. Actualmente, existe un proyecto que planea enviar pequeñas sondas a Próxima Centauri utilizando esta tecnología. Estas sondas podrían alcanzar hasta el 20% de la velocidad de la luz, reduciendo el tiempo de viaje a unas pocas décadas. Motores de fusión nuclear. La fusión nuclear, el proceso que alimenta al Sol, podría proporcionar una fuente de energía extremadamente eficiente para las naves espaciales. Aunque la tecnología aún no está madura, podría permitir viajes interestelares en tiempos razonables. Propulsión warp. Popularizada por la ciencia ficción, esta tecnología implica deformar el espacio-tiempo para viajar más rápido que la luz. Aunque teóricamente posible, según algunos modelos matemáticos, está lejos de ser práctica debido a las enormes cantidades de energía que requeriría. Incluso si desarrolláramos una tecnología que nos permita viajar al 10% de la velocidad de la luz, el viaje a Próxima Centauri tomaría más de 40 años. Esto plantea una pregunta inquietante: ¿cómo sobrevivirían los humanos a un viaje tan largo? Se han propuesto varias ideas,
desde naves generacionales, donde múltiples generaciones vivirían y morirían a bordo, hasta la criogenización, que implicaría poner a los viajeros en un estado de hibernación. Ambas opciones presentan desafíos técnicos y éticos muy significativos. La exposición a niveles elevados de radiación cósmica puede causar daños celulares, aumentar el riesgo de padecer cáncer y otras enfermedades degenerativas. La ausencia de gravedad prolongada debilita los músculos y huesos, afecta el sistema cardiovascular y puede causar otros graves problemas de salud a los viajeros interestelares. El aislamiento social y el confinamiento, en un espacio reducido, pueden provocar estrés, ansiedad, depresión y otros problemas psicológicos. Los recursos como el aire, el agua y los alimentos son limitados y deben gestionarse de manera eficiente. La complejidad de una nave espacial y la duración del viaje aumentan la probabilidad de fallos técnicos y otras posibles emergencias. Impactos de micrometeoroides. Las colisiones con pequeñas partículas a altas velocidades pueden dañar la nave y poner en peligro a la tripulación. En el espacio profundo, podrían existir fenómenos desconocidos que pueden representar un grave riesgo para la nave y sus tripulantes. Para mitigar estos riesgos, los científicos e ingenieros están explorando diversas alternativas como los escudos de radiación. Materiales especiales o campos magnéticos podrían proteger la nave y la tripulación de la peligrosa radiación. Simulación de gravedad. La rotación de la nave o el uso de la fuerza centrífuga podrían crear una gravedad artificial. Se podrían desarrollar programas de entretenimiento y actividades para mantener la salud mental de la tripulación. Sistemas de soporte vital avanzados podrían garantizar el suministro de alimentos y agua. Los sistemas de inteligencia artificial podrían asistir a la tripulación en diversas tareas y proporcionar compañía. Inducir un estado de hibernación o criosueño en los tripulantes podría reducir los requerimientos de recursos y prolongar la vida útil de las misiones. Generaciones de naves. En viajes extremadamente largos, se podría construir una nave, diseñada para albergar varias generaciones de humanos, con un sistema social y cultural autosuficiente. Es importante destacar que muchas de estas tecnologías aún están en desarrollo, y que un viaje interestelar sigue siendo un desafío formidable. Sin embargo, la exploración espacial ha demostrado que la humanidad es capaz de superar obstáculos aparentemente insuperables. Buscar la manera de alcanzar las estrellas y galaxias no es solo un desafío técnico, es también un recordatorio de lo pequeños e insignificantes que somos en la gigantesca inmensidad del espacio, pero también refleja nuestra grandeza como especie. En términos cósmicos, somos unos recién llegados que apenas comienzan a comprender su lugar en el universo. Sin embargo, nuestra capacidad para imaginar y planificar viajes interestelares es un testimonio de nuestra curiosidad infinita. Mirar hacia Andrómeda, o incluso hacia Próxima Centauri, es mirar hacia un futuro lleno de posibilidades. Aunque las distancias sean abrumadoras, la historia humana está repleta de ejemplos de logros que parecían imposibles. Si hemos aprendido algo del pasado, es que la persistencia y la innovación pueden abrir puertas a lo inimaginable. Por ahora, seguimos anclados a nuestro sistema solar, con los ojos en las estrellas y los pies firmes en el suelo. Tal vez, en el futuro, una nave humana cruce el vacío entre las galaxias. O tal vez, simplemente, continuaremos soñando y explorando, encontrando nuevas formas de maravillarnos con el universo que nos rodea. Déjame un comentario. Si te ha gustado, dale a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. No te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo, y nos vemos en el próximo vídeo.